Bollo, 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 rico bollo. Hola parceros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este canal de YouTube. Gracias por venir de mis redes sociales, obviamente. Bienvenidos a la gente que está acá siguiéndome en YouTube y en Facebook. ¿Cómo están? Y bienvenidos a todas las gentes que vienen de redes sociales. Por fin vamos a hacer videos para YouTube. Hace muchísimo tiempo que yo quería hacer videos para YouTube, pero nunca me había animado otra vez después de tantos años. A ver, les cuento, chicos. Para la gente que no me conoce, yo hace muchísimos años estuve acá en YouTube. Estamos hablando del 2016, 2015, 2014, donde yo hacía videos de gameplays. Pero resulta que en un momento dado, chicos, me llegó una fuerte depresión, ¿verdad? Y tuve que eliminar mi canal de YouTube. Lo eliminé por completo, desaparecí de todas las redes sociales. Y cuando me volví a dignar a decir, bueno, voy a hacer videos para YouTube, resulta que creé este canal, lo creé en 2017 y solo había subido 5 videos y ya los eliminé. Paraguay. Bollo, 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 rico bollo. Váyase pues que estoy grabando un video. Bueno, retomamos después de esa pausa, de ese spoiler. Bueno chicos, entonces resulta que yo había eliminado mi canal porque yo había tenido una fuerte depresión por muchos comentarios negativos que yo había tenido. Y cuando yo era un niño, era gente adulta atacando a un niño, imagínense. Y bueno, yo no resistí a eso y yo eliminé mi canal de YouTube. Entonces creé este otro canal de YouTube y después empecé a subir unos 5 videos que después los eliminé. Grabé en Ecuador cuando estaba, grabé en Panamá cuando estaba, pero lo eliminé. Porque no quería saber nada de mi pasado. Pero bueno, la moto. Gracias por estar nuevamente acá. Yo sé que digo muchas gracias, pero es que es mi primer video oficial del canal. Porque he hecho muchos videos para otras redes sociales que ustedes ya me conocen, pero para el canal de YouTube es mi primer video oficial. Ahora sí, vamos al tema, como pudieron leer en el título, ¿cómo llegué a Paraguay? Yo llegué en el año 2020 acá a Paraguay, pero les voy a contar por qué llegué a Paraguay y cómo fue que para llegar acá a este país. Y por qué especialmente Paraguay. ¿Saben por qué? Porque yo me los encuentro a ustedes en la calle y me dicen, Andrés, ¿cómo fue para venir a Paraguay? Y chicos, les quiero contar toda la historia en este video para que sepan. Entonces, cuando yo me los encuentre, vayan a mi YouTube y vean la historia completa. Bueno, era el año 2019 y yo trabajaba en Ecuador. Yo trabajaba puerta a puerta porque yo vendía Biblias. Por cierto, tengo mi Biblia por ahí. Pero yo era vendedor, chicos. Era vendedor de puerta a puerta. Vendía enciclopedias, vendía Biblias. Hacía una cosa, hacía la otra. Mejor dicho, para sobrevivir. Bueno, no estudiaba, o sea, era directamente todo lo que tenía que ver con mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, plata, plata, mi mamá y así. Eso era mi vida. Entonces, chicos, yo vivía en Ecuador en ese entonces y por sobre todas las cosas, sobre todo lo que había pasado, eh, vino la pandemia, ¿verdad? Primero llegó a Ecuador la pandemia y yo tuve que salir corriendo. Yo renuncié a la empresa que estaba porque yo ya había contratado con una empresa acá en Paraguay que me iba a traer viáticos, todo, pago, hotel no, casa, auto. O sea, mejor dicho, yo venía a ganarme $2,000. Bueno. Entonces, porque yo trabajaba de puerta a puerta, yo me ganaba por cada Biblia que vendía $80. $80, $100, $140, así yo las vendía. Y yo me ganaba eso, chicos, por cada Biblia. Imagínense venderse 7 Biblias al día. ¿Cuánto es mensualmente? Mucha plata es. Bueno, entonces yo era niño que botaba la plata para un lado, para el otro, para allí, para allá, para acá, para acá. Bueno. Y en ese momento llega la pandemia y me afecta, obviamente. Entonces ahí yo ya no sabía qué hacer, yo tenía el miedo, tengo claustrofobia, sufro de todo, ¿verdad? Y yo dije, no, no, no.
era paranoico, mejor dicho, ni les cuento. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Contrato con una empresa acá en Paraguay y me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones a Colombia. En Colombia no había llegado la pandemia, no había llegado en Panamá la pandemia en absoluto, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, entonces esto es una bobada, es una joda, es la pandemia. Bueno, me contratan, imagínense que una persona confía en vos desde que estás lejísimo, nunca te ha visto en la vida y te contraten para un puesto, es impresionante. Me envió para los viáticos. Yo le tengo mucho que agradecer a esta gente que me trajo. De verdad que le tengo que agradecer de corazón por haberme traído a este maravilloso país. Entonces, chicos, después de todo eso, me fui de vacaciones, todo lo demás, y llego a Paraguay. Yo llego a Paraguay y ya inmediatamente empieza la pandemia acá. Al tercer día se cierra el país, se cierran aeropuertos, se cierra de todo. Yo llegué el 13 de marzo del 2020 a Paraguay. Estamos en 2026. Y chicos, es impresionante todo lo que he vivido acá en Paraguay. Llegar en pandemia, llegar sin nadie, sin familia, porque yo hoy en día yo no tengo familia. Yo formé, por así decirle, una familia acá en Paraguay, pero yo no tengo familia de sangre como tal, yo no tengo en Paraguay. Yo hoy en día son 7 años y todavía son 6 años y yo todavía no he ido a Colombia. Yo no he visitado otra vez a mi mamá. Mejor dicho, me desaparecí. Yo llevo 10 años sin vivir con mi mamá. Es para mí algo doloso y todos los días lo recuerdo. Igual todos los días hablo con mi mamá. La quiero traer acá a Paraguay para que conozca Paraguay, para que visite. ¡Cachiremoy! ¡Quieta! Bueno, los que saben, mi gata se llama Cachiremoy. Después voy a hablar de Cachiremoy. Prosigamos. Entonces llamo mucho a mi mamá, le escribo, le llamo, mi hermana, yo tengo una hermana. Entonces nos hablamos, nos escribimos constantemente, ¿verdad? Pero chicos, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque yo he sido la persona que ha salido de la familia a recorrer el mundo. Y son 10 años atravesando el mundo. Y en el lugar que me quedé es en Paraguay. Ya estoy radicado. Tengo una radicación permanente de 10 años. Hice mi renovación, o sea, yo amo Paraguay, me encanta vivir Paraguay. Sí hay trabajo en Paraguay, lo que no hay es ganas. Eh, y chicos, la verdad es que para mí Paraguay me ha salvado la vida, aprendí a ser mejor persona, aprendí a trabajar mejor, aprendí a ser más responsable, aprendí a estudiar, a no a dejarle el miedo al estudio y empezar a tener una carrera en la universidad también. O sea, Paraguay me abrió las puertas para yo profesionalizarme y seguir adelante. Y eso es lo que le tengo que agradecer al pueblo paraguayo, su hospitalidad, la comida, la gastronomía. Yo amo este país, Dios mío, ustedes no saben cómo amo, porque todo lo que me han enseñado, todo lo que me han brindado en mis peores momentos me han ayudado y estando acá en Paraguay, chicos. Entonces, para mí es todo. Por eso quiero hablar acá en este canal, donde vamos a formar una comunidad así bella, bella, hermosa, donde podemos hablar un poco más extendido, donde no se van a aburrir porque son mis historias y porque me van a seguir, porque tienen que ir a poner ahí una campanita que existe. Y chicos, o sea, eso ha sido mi vida. No ha sido fácil, pero Paraguay me ha brindado muchas oportunidades. He conocido muchos lugares acá en Paraguay, Ciudad del Este, Encarnación, toda la parte de la Perla del Sur, por así decirlo, eh, todo Central. Mi primera ciudad que yo visité acá en Paraguay, del interior, fue Tobatí. No es tan lejos, pero es del interior. Me llevaron a Tobatí, me llevaron a sus cerros. Fue una emoción para mí cuando yo llegué a tener esa hospitalidad como si fuera mi propio país y que todo el mundo, Andrés, vamos a hacer tal cosa, vos sabés hacer asado. Yo, claro que sí, cómo se come acá. La comida es súper barata. Claro que hay gente que no tiene dinero, mucho dinero como para estar comiendo bien todos los días, pero no se vive mal, chicos.
Se trabaja, se busca empleo. Hay empleo, lo que no hay es ganas. Hay gente que no le gusta trabajar y lamentablemente pues eso ya depende de cada persona, ¿verdad? Pero a mí me encanta trabajar y yo encuentro el trabajo. Siendo extranjero, encuentro el trabajo. Y no le quito el pan a un paraguayo, sino que es para que sepan de que sí hay trabajo y que tienen que haber ganas. Le he empleado a muchas personas también paraguayas. O sea, yo también he trabajado en recursos humanos acá en Paraguay y he empleado a gente y galardonado, dándole ideas y todo lo demás para que sigan adelante. O sea, así como yo logré salir desde mi casa hace 10 años que vivo recorriendo gran parte de Latinoamérica, así mismo la gente tiene que dejar los miedos. Ese es mi consejo. Amo la comida, la gastronomía. Ustedes no se imaginan todo lo que yo he probado. Y las historias que tengo que pueden ver en mi TikTok, obviamente. Todas las historias que tengo con la chipa guazú, la chipa. Yo le decía al cuadrito. Mm, mis gatos, tengo 3 gatos y les llamo Cachiremoy, Temboadorno y Cachituya. Los nombres son grotescos, son terribles. Para un paraguayo va a decir, Dios mío, yo nunca en la vida le voy a poner un nombre así a un animal. Me han dicho de todo. Otros que me aman y me quieren, ¿verdad? Que son mis verdaderos seguidores. Y, pero yo no lo puse por ser mala persona, sino porque a mí me encanta tanto lo bueno como lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería que mis gatos también tuvieran un apodo en guaraní y que también los pudieran reconocer únicamente por ese nombre. Soy una persona extrovertida, soy una persona divertida. Acá me pueden ver en mi simpleza. Estoy en mi cuarto. Bienvenidos a mi cuarto, como pueden ver. Es chiquitito, no es tan grande, no soy ostentoso. Soy humilde, me encanta compartir con la gente, me encanta reírme. Entonces, chicos, yo los invito a que sigan viendo mis videos porque se vienen muy buenos videos hablando de Paraguay, obviamente porque estoy viviendo acá. Hablando cosas que me han pasado hace muchísimos años, hablando cosas de historias que me han pasado también. Si ustedes tienen ideas, si quieren recomendarme, claro, bienvenido sea, obviamente. Les voy a dejar una tarjetita por acá para que vayan a ver un video estupendo que es el del cementerio. Y al final de este video no se les olvide suscribirse, darle like y compartir. Y también ir a ver los últimos shorts, porque acá hay muchos. Y si sos de Facebook, ir a ver mis últimos videos que son en vertical. Son más de 1000 videos que he hecho verticales. Hay que llamar todo por su nombre. Estos son videos horizontales y verticales. Así que estoy acá para ustedes, para responder sus preguntas. Vamos a hacer también ese responde pregunta. Ese me gusta mucho. Ustedes me hacen, voy a hacer una cajita de una encuesta y ahí voy respondiendo a todo lo que ustedes quieran. Y chicos, Paraguay es excelente. Es un país lleno de amor, de cultura. A veces la gente que viene, que son extranjeros y que no comprenden cómo es Paraguay, empiezan a hablar de cosas que no tienen que estar hablando o cosas innecesarias solamente para ganar visualizaciones o likes. Pero la verdad es que Paraguay tiene muchas oportunidades, solamente hay que saberlas buscar y saberlas comprender y comprender a fondo el Paraguay. No solamente es hablar por hablar, es comprender a fondo, es irse a una olla popular, ayudar a poner el carbón, ayudar a repartir a la gente más necesitada y ahí comprendes la humildad del paraguayo. Eso es ser extranjero y adaptarse en un país, chicos. ¡Cachiremoy! Perdón. Eso es ser extranjero, chicos. Yo siempre lo he dicho. Hay que ser buen extranjero, pero también saber adaptarse. Me adapté tanto que conozco mucho de Paraguay. La cultura, la comida, la forma de hablar. Acá se habla guaraní. He adoptado muchas palabras en mi vocabulario de día a día en guaraní. Entonces, ¿qué onda, pico? Le digo a la gente, ¿entendés? Y así.
Pero eso es una simpleza. Hay muchas cosas en guaraní que yo también sé y que me gusta. Tengo un diccionario por acá. Tengo también una libreta de Nacho que es en guaraní. Mejor dicho, chicos, guaranípe para rato. Y chicos, hay muchas cosas que quiero contarles, que quiero que estén acá, pero esta era mi introducción, este soy yo, acá me estoy desviviendo por ustedes, nada. Pero la idea es que me conozcan, que sepan quién soy yo, que de dónde vengo, qué trabajo, qué hago día a día en Paraguay. Y hoy me tomé el día preciso para hablar con ustedes. Entonces, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Vayan acá a la descripción de este video y vean todo lo que dejo ahí. Mis redes sociales, obviamente, no me pueden dejar de seguir. Suscribirse al canal. Compartirlo con todas sus personas, con todas las personas que tengan que ver. A los canales de televisión también envíenlo. Y nos vemos en un próximo video. Chao pues.